Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a la Federación Espírita Española, en compañía y en unión con el Centro Espírita Media Ruber, que nos ofrece hoy a Carlos Campetti, y con lo cual pues es un honor poder estar aquí y poderos ofrecer esta conferencia. No sé, cuando quieras. Buenas tardes, os damos la bienvenida. Para nosotros es un placer teneros aquí un día más y presentaros también a nuestro querido compañero Carlos. Carlos Campetti es periodista con postgraduado en marketing y es máster en administración de empresas. Es funcionario jubilado del Banco de Brasil y coordinador del área de estudios de espiritismo del Consejo Federativo Nacional de la Federación Espírita Brasileña. Administra el Centro Espíritas Sin Fronteras, siendo todas sus actividades virtuales. Es médium de psicofonía y conferenciante. Y es coautor del libro Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades. Antes de presentaros el título de la ponencia, me gustaría pediros que, por favor, apaguéis todos los micros y que vayáis formulando las preguntas para que al final Carlos las vaya respondiendo. El título de la conferencia que nos va a hacer hoy es Perturbaciones espirituales en los centros y en los trabajadores espíritas. Síntomas y soluciones. Adelante, Carlos, cuando quieras. Muy bien, saludos fraternales a los que estáis acompañando este momento de búsqueda de entendimiento de esta propuesta. Este asunto es magnífico. Queremos agradecer mucho al Centro Amélie Boudet por su junta, por definir este tema y por el apoyo de la Federación Espírita Española y a todos los que estáis acompañando. Este es un tema muy actual, pero también un tema de desde siempre, tratado por Allan Kardec en diversos momentos, durante mismo el periodo de la propia codificación. La interferencia de los espíritus es una cosa común en nuestra vida de seres encarnados. En el común se dice los vivos, ¿verdad? Pero es muy común la interferencia de los espíritus. Es común la interferencia positiva y es también común la interferencia negativa. Pero vamos aprendendo con el espiritismo, conforme lo estudiamos, que las cuestiones normalmente, las problemáticas, las dificultades, ellas no residen propiamente afuera de nosotros. E dentro desta questão da influência dos espíritos, Allan Kardec examina lá com muita propriedade o assunto e nos vai informar que nos cabe a nós a resistência a suas influências negativas e que os espíritos perturbadores, desequilibrados, desorientados, estão haciendo seu papel, porque não compreendem as consequências ou estão, de alguma maneira, rebelados em contra da lei divina e, naturalmente, actuarão para perturbar o ambiente em donde estén. A questão é se nós vamos dar a corrida a lo que eles pretendem ou não. Já naquele entonces, quando Kardec visitava por la primeira vez os grupos espíritas, ha observado uma série de coisas que ocorriam e dado momento ele disse, hasta entonces los enemigos estavam afuera e era fácil identificá-los porque atacavam a los centros, a los trabajadores, a los espíritas. Pero a partir de certo momento,
los enemigos passaram a estar adentro, a vezes a ser parte del próprio grupo e dar acolhida àqueles com os quais sintonizam. Vamos allá. Não há influência espiritual se não há uma ligação entre o encarnado e o espírito. Não há como haver esta influência se não há esta ligação. E a ligação se estabelece em um primeiro momento por afinidade. É uma ligação espontânea. Nós nos ligamos a todos os espíritos com os quais nos afinamos. E a afinidade pode ser de diversos grados. A afinidade fluídica, a afinidade de gustos, de interesses, de propósitos. E é muito comum, incluso entre os encarnados, que nós nos sintamos bem com aqueles que pensam como nós, que actuam como actuamos, que se comportam como nos comportamos, que de alguma maneira buscam as mesmas coisas que buscamos. Isto é muito comum. E isto não cambia em la relação entre encarnados e desencarnados. Assim que nós seguimos atraindo a los espíritos conforme os interesses que manifestamos, conforme os gustos que cultivamos, conforme lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Bueno, el outro aspecto de la influência de los espíritos diz respeito a la sintonia. Además de la afinidad, hay que haber una sintonía para que los espíritus encuentren lo que podríamos llamar el canal de comunicación para que puedan entonces ejercer la influencia o transmitir la comunicación o provocar lo que llamamos el fenómeno de la influencia espiritual. Bien, estos dos elementos, ellos a veces están disociados. Hay personas que consiguen estabelecer uma sintonia mental com algum espírito, pero não tem afinidade fluídica e o espírito não logra exercer a influência. Quando são espíritos que querem perjudicar e eles não logram diretamente, buscam parceiros, companheiros. Estabelecem compromissos mútuos e uns auxiliam a outros para perjudicar, principalmente os grupos espíritas. Bueno, pero ¿por qué esta fijación con los grupos espíritas? Manuel Filomeno de Miranda, en Perturbaciones Espirituales, nos escribe por la psicografía de Divaldo Franco que los espíritus enemigos del Cristo examinaron la situación que el mundo está viviendo hoy y llegaron a la conclusión de que los espiritistas somos los cristianos del momento, los cristianos de la actualidad. Y por lo tanto, nosotros nos convertimos automáticamente en enemigos de ellos, o ellos se convierten en nuestros enemigos automáticamente, porque son en contra del Cristo. Y van a combater, van a pelear en contra de todos los que trabajen en favor de Cristo, de la idea cristiana, de la propagación de la ley divina, del entendimiento de esta ley, de su vivencia, que naturalmente mejora las relaciones. Entonces, no podemos, trabajando en un centro espírita, ignorar esta realidad de que en un momento u otro vamos sofrer influências espirituais. E não poderemos, em função incluso de nossas inferioridades, garantizar que os espíritos infelizes não logrem influenciar-nos. Seria pretensão de nossa parte afirmar: eu estou imune, hagan lo que quieran, que a mí no me influenciarán. Esto sería orgullo y posiblemente ya evidenciaría una influencia espiritual que la persona no está admitiendo. Así que es importante dentro de este quesito un
un sentimiento, un valor, una característica que se llama humildad. Si somos humildes, no en el sentido de pasividad, de no tener acción, nada de esto, ¿no? Todo al revés, al contrario de esto, bien al contrario de esto, bien al contrario. Porque la humildad es una virtud activa, no es pasiva. Entonces el humilde es el que reconoce sus limitaciones, pero no se acomoda a ellas. El humilde también sabe identificar sus potenciales y sus capacidades. No para estar hablando de ellas para otros, sino que para actuar dentro de los propósitos que ya comprendió que son los propósitos de la vida, que es hacer el bien. Hoy mismo estaba escuchando un video y él estaba ahí hablando un radialista que nosotros somos influenciados y cuando escuchamos de alguien que hizo alguna cosa buena, positiva, que nuestra organización física genera elementos de alegría, de felicidad, de bienestar. Y entonces, la mejor cosa que podamos hacer para nosotros mismos es auxiliar a otros. Y él concluye, no habló nada de espiritismo, estaba tratando del asunto de manera general. Y él dijo que nosotros fuimos creados con un propósito, que el propósito nuestro es servir y que cuando servimos nos sentimos bien. Y que aquel que recibió el beneficio de lo que hemos hecho se siente bien. Y que aquellos que han visto se sienten bien. Entonces, cuando la persona es humilde, ella comprendió que tiene un propósito en la vida, ella no va a alardear, estar hablando a otros de sus propósitos, va a actuar conforme simplemente. Si ya se comprendeu esto, já entendeu, vai actuar conforme. Este es el gran desafío nuestro aquí cuando estamos tratando de este tema de las influencias espirituales en los centros espíritas y en los espiritistas, muy particularmente en los trabajadores. ¿Está bien? Porque la humildad es un factor de protección espiritual. Es un factor crucial para que cumplamos nuestro papel y que demos nuestra contribución para el centro espírita para que ele cumpla su papel. No podemos decir de forma ninguna que nosotros podemos considerarnos liberados de las influencias, como hemos dicho. No podemos tener esta pretensión. Pero sí, una vez conscientes de lo que ocurre, podemos prepararnos debidamente y podemos resistir a las influencias negativas. Y hay una cosa que es fundamental y que es examinada por Allan Kardec, incluso cuando él trata del Cristo, que es la cuestión de la autoridad moral. ¿Por qué tenía Jesús preponderancia sobre todos los espíritus? A punto de dar el orden y el espíritu, por peor que fuera, tenía que atender. Tenía que atender. ¿Por qué? Por su autoridad moral, que existe, ejerce una especie de coerción. El mal no tiene como resistir al bien. No tiene como. Ni desafiar el bien. Esta lucha secular que las religiones hablan ahí, del bien contra el mal, es la mayor parte de esta es figuración. Porque el mal no tiene como luchar contra el bien. No lo alcanza, no tiene punto de contacto. El mal se cierra una redoma alrededor de sí mismo y queda circunscrito a eso. Todos los atritos que ocurren son dentro de este ámbito. Ah, bueno, entonces un centro espírita dedicado al bien no va a tener la influencia de los espíritus inferiores. Ah, bueno, vamos a ver entonces, vamos a examinar esto. Bien,
Jesús era un espíritu puro, ¿verdad? Cuando estuvo entre nosotros era un espíritu puro. Y hay un texto que dice en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas que él fue tentado por el diablo en el desierto. Bueno, Allan Kardec en el capítulo 15 de la Génesis trata esto como una parábola. Y no puede ser otra cosa sino una parábola. ¿Cierto? Porque no había en que Jesús recibir la tentación de cualquier espíritu inferior. Pero Jesús tuvo contato con ellos hablaron con él. Sí, contacto, pero no influencia. No consta en ningún momento que Jesús se dejó influenciar por cualquier tipo de espíritu inferior, porque ya no lo alcanzaba más. No había sintonía de propósitos ni nada de esto. O sea, Jesús no tenía en qué ser tentado ya, porque se había hecho un espíritu puro. Entonces, si en el centro espírita solo tuviéramos trabajadores, espíritus elevadísimos, lógico, no habría influencias espirituales negativas. Pero somos todos así. Eu atreveria a perguntar, não? Alguém se considera desta maneira? Quando eu miro adentro mío, não? Eu digo, Deus mío, aqui ou se exercita a humildade por mais difícil que seja, então, porque de hecho, como puedo eu, não? Dentro de todo o que passa, que ocorre, que eu vejo ocorrendo, de los sentimentos que me vienen, que eu tenho que lutar em contra de eles, que eu tenho os cambios que sinto a necessidade de fazer, como eu posso dizer que eu estou em uma condição que os espíritos inferiores não me vão influenciar? Não posso ter esta pretensão. Ella não encontra, esta pretensão não encontra respaldo adentro mío. Assim que poderia poner aqui incluso que a influência espiritual negativa em nossa condição evolutiva chega a ser fatal por nossa própria necessidade evolutiva. Porque aún não hemos aprendido a resistir e necessitamos aprenderlo. Para não estar sempre dependientes de nosso ángel de la guarda, da proteção de los buenos espíritus, de los mentores del centro espírita, sempre dependientes. Vamos ter que aprender a caminhar com os próprios pés. E sem passar por las experiências, nós não nos desenvolvemos. Assim que o espiritista passa a ver esta influência negativa de uma forma distinta. Já não vai dizer assim, oh, já vêm os obsessores terríveis. Vai dizer um pouco distinto de esto. Vai dizer, aí vienen nossos hermanos necessitados. Igual que eu. Agora, se eles estão chegando, é porque Jesus espera de mim alguma coisa. É que os mentores do centro espírita esperam de mim alguma coisa. É que os espíritos superiores que estão apoiando, amparando, inspirando o trabalho que estamos fazendo no centro espírita, espera de los encarnados alguma coisa. Eles não podem ahorrar para nós as dificuldades, os problemas, os desafios que necessitamos. Porque senão não aprenderemos jamais a caminhar com os próprios pés. Esta é a situação que nós encontramos dentro do Espiritismo para esta reflexão. Não há inimigos para aquele que humildemente reconhece a paternidade divina e sua situação de hermano de todos os demais seres da criação divina. Nosso papel é servir incondicionalmente, sem esperar qualquer tipo de retribuição, de compensação, de reconhecimento, esperar nada. O papel é servir. E é algo que não cabe a nada cobrar um de outro. Isto não existe. É uma questão de consciência individual, de comprometimento. Allan Kardec põe de convicção personal. Bueno, vamos falar de alguns sintomas destas influências espirituais.
tendría que repetir todo lo que Manuel Filomeno de Miranda ha puesto y muchas cosas que André Luis también ya comentó, ¿no? Así que vamos solamente aquí a hablar algunas cositas, pero recomendar la lectura. Leer André Luis es fundamental. Y Manuel Filomeno de Miranda hoy, en estos aspectos de la mediunidad, imprescindible. ¿Está bien? Imprescindible. Para poder comprender mejor esto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Vamos allá. Yo estoy en el centro espírita. Yo voy a pedir a José que me permita utilizar su nombre, ¿no? Estoy ya frecuentando el mismo centro con José, participando. Y un día yo llego y miro a José y me viene una idea. José no está haciendo bien lo que debería de hacer. Y yo entonces digo, es verdad, ¿eh? Pero ¿por qué José está haciendo esto? Ya es espiritista. Yo creo que le voy a dar no echarle yo voy a decirle algo, porque no es posible. ¿Será que no? Bueno, ¿será que yo estoy bajo alguna influencia negativa, José, en esta situación? Si no estaba, ya estaré enseguida. Eso no es así. Probablemente incluso el hecho de ver que José no estaba haciendo bien lo que yo creo que debería de hacer, ya es una influencia. Bien. Hay otras cosas que son más sutiles, ¿no? Es porque no viene en el campo de la mente, pero está en el sentimiento. Miramos a la persona y no nos damos cuenta, pero adentro nuestro tenemos un sentimiento de superioridad en relación al otro. Participante, compañero del centro. Esto es un atractivo a los espíritus inferiores que es una cosa impresionante. Yo creo que ahora ya se puede decir, ¿no? Que en este momento, si tenéis preguntas, si tenéis comentarios, por favor, podéis poner ahí los comentarios, las preguntas que queremos aprovechar, ¿está bien? Bueno, no hay influencia espiritual negativa si nosotros no las permitimos. ¿Está bien? Ellas ocurrirán con nosotros en función de nuestras necesidades espirituales. Muy bien. Como hemos dicho, no podemos tener la pretensión de que no vaya a haber influencias negativas, en función incluso de nuestra situación actual, de nuestro pasado, de los comprometimientos que hemos tenido. A veces en trabajo mediúnico, yo ya escuché varias veces, se manifiesta el espíritu obsesor y dice así, eres un traidor, nos traicionaste, no te vamos a perdonar. No sé si ya pasó con vosotros, si no pasó, pasará algún día. Cuando estamos en las actividades mediúnicas de desobsesión, enfrentamos estas situaciones. Entonces, ahora, ¿qué hacer? Síntomas. El síntoma es ver el otro negativamente, tener sentimientos negativos en relación al otro. Estos son síntomas, a veces no perceptibles a otros, ¿no? Los síntomas evidentes son las peleas que se arman. Un sentimiento que grasa, que crece en el grupo, de que este grupo es mejor que el otro. Allan Kardec examina eso. Mi grupo es mejor que el del otro. Es una señal clarísima de influencia espiritual negativa. Bien. Entonces, los síntomas son muchos. Y Manuel Filomeno de Miranda describe, cuando va describiendo, yo he leído por primera vez, yo digo, Dios mío, pero esto está ocurriendo aquí mismo donde estoy yo trabajando. Y después escuché de otro compañero. Mira, yo estoy leyendo Manuel Filomeno de Miranda, es impresionante, él está describiendo lo que pasa aquí en nuestro centro. Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? Que unos espíritus enemigos del Cristo identificaron a los espiritistas, como hemos empezado a hablar, como los nuevos cristianos. Y la forma de impedir que el pensamiento cristiano, la ley divina, predomine en el planeta es combatir a los nuevos cristianos, que somos nosotros los espiritistas.
Y entonces hicieron, Dios mío, ¿no? Se unieron como que hasta ignorando, ¿no?, sus diferencias, se unieron defensores de diferentes pensamientos religiosos y no religiosos a lo largo de los tiempos para combatir a los espiritistas. Entonces, es naturalísimo que nosotros sintamos estas presiones, estas situaciones. Ahora mismo estamos viviendo un momento bastante difícil de retorno a las actividades presenciales después de la pandemia. Pero muchos trabajadores no quieren volver. No sé si está pasando en los centros que frecuentáis. No quieren volver. Y uno se pregunta, ¿no? Mira lo que está ocurriendo. Porque podemos hacer las actividades virtuales, podemos, será magnífico hacerlas virtuales. Y es necesario, incluso, este campo se abrió y no hay como volver atrás en esto. Pero las actividades presenciales son fundamentales también. E se uma pessoa tem um compromisso com o centro espírita físico e renuncia por vontade própria, porque está mais acomodado, porque lhe encantou, não tem que deslocar-se ou que estar aí e tal, está mais fácil a ser por internet, não sei o quê, está renunciando à sua possibilidade de trabalho. Aqueles que ele vai receber em centro espírita, por quem serão recebidos? Aqueles que ele vai consolar, aclarar, orientar, quem lo vai ser? E lógico que os espíritos obsessores lhe vêm a dizer, mira, muito melhor não ir aí. Para que ir? Mira, quando vai, peleia, melhor não ir. E assim sucessivamente. Então, são estes desafios, não? E, bueno, que soluções vamos poner aqui para nuestra análisis, assim, dando uma ideia general, ¿no? Bueno, la primera cosa para mantener el equilibrio de las relaciones es una cosita llamada diálogo, ¿no? Hay un librito que no es de un autor espiritista, él tiene una filosofía llamada Toltec, es Don Miguel Ruiz, Los 4 Acuerdos. No sé si habéis visto, eu leído em inglês por primeira vez, The 4 Agreements. Depois han traduzido para o português como Los 4 Compromissos. Eu creio que em espanhol seriam Los 4 Acuerdos. Ele escreveu originalmente em espanhol. É de México, ele não era de México, já desencarnou, não? E ele disse, põe 4 compromissos, não, que são fundamentais para as boas relações, para que uno se sinta bem e tal. E um deles é que ele disse que não se deve de assumir, pressuponer as coisas. Que se tienes dúvidas, tienes que perguntar. Então, em la situação, ¿no? Aqui, por exemplo, eu he citado José, vou citar outra vez. Eu estou desconfiado de José e quero resogarle porque não está haciendo como deveria de hacer, como eu creio que deveria e tal, não? Pero eu não hablo, não? Pero José mira e vê que a coisa parece que não está muito bem, não? Que eu estou echando farpas, que estou echando pinchos em contra dele. E ele, então, se queda aí uma situação. Qual é a melhor situação aqui, não? Orar, estamos falando de soluções. Orar durante um período, que mínimo aí uns 15 dias, para que uno se sienta confortável com a situação, pedindo o amparo de nossos mentores espirituais. José vai orar por mim, pedindo amparo de meu mentor espiritual e pedindo el de ele, para que os mentores espirituais se entendam e provoquem o encontro, para que podamos falar e solucionar a coisa. Porque somos compromissados com uma tarefa. E se seguimos assim, não vamos cumprir a tarefa. E José poderia pensar assim, ele que se arregle, não quer. Vai pensar mal de mim, o problema é dele. Não, o problema também é de José.
Porque hay muchas cosas que yo podría hacer que apoyarían a Rosa, que le auxiliarían. El trabajo en un centro espírita no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. Entonces yo no puedo decir este tonto que se vaya, porque yo no sé cuál es el compromiso de él y qué es lo que él va a hacer que me va a favorecer para que yo pueda cumplir mi tarea. ¿Habéis visto? ¿No es así, José? Así que a veces estamos en una situación que no vemos otra salida. Ya hemos creado centros espíritas en muchos sitios. A veces el dirigente o la junta directiva no permite que se haga lo que se tiene que hacer. Ahí hay que respetar, ¿no? Porque la junta directiva no entiende que sea necesario hacer y no quiere. Y uno está viendo que hay un trabajo que necesita desarrollar, entonces crea otro centro. ¿Cuál es el problema? Pero que quede, ¿no? Que la gente siga entendiéndose, hablándose. ¿Por qué separarse? Esta es la cuestión. ¿Para qué? Ah, eu vou criar um centro melhor que o outro. Não tenha a pretensão, porque pode ser que dentro de um tempo estarás em la mesma situação. ¿Ah? Vamos criar um centro espírita para tentar cumprir o papel do espiritismo, para dar nossa contribuição, pero tanto quanto seja possível, todos trabalhando juntos, não alejar-se. Isto é o que a gente nem sempre compreende. Lo peor que o cristiano pode fazer é alejar-se de seu irmão. Porque evidencia que no da importancia a su hermano, que ni da importancia a lo que el otro hermano puede hacer para auxiliarle o para contribuir para con él, o está menospreciando la oportunidad de ser útil a su hermano. No es fácil, ¿eh? Lógico que no es, pero es una realidad. Así que soluciones es no apartarse. Diálogo siempre, proponer los asuntos, pero hora antes, prepárase durante un tiempo, hasta que, entonces yo narro esta situación. Un día yo cometí una equivocación con un hermano, estaba haciendo una charla y él estaba pasando del tiempo. Y entonces yo le interrumpí y le dije que se había terminado el tiempo. Él dijo, pero no es posible que este me haya interrumpido, habló de público, ¿no? Y quedó molesto, ¿no? Que con una rabia de mí, una cosa tremenda. Yo digo, ay, Dios mío, antes hubiera quedado callado porque yo no quería que pasara esto, ¿no? Pero mira lo que provoqué. Y entonces empecé a orar. Orando por él. Todas las veces que me recordaba de él, oraba. Y pidiendo a nuestros ángeles de la guarda que pudieran. Un día estoy yo caminando dentro de la institución, en un pasillo, y él viene en mi encuentro. Yo sentí que era el momento. Cuando él llegó más cerca, yo entonces me dirigí a él, saludé y le dije, yo tengo un pedido de perdón para hacerte, que está aquí ahora, si me permite, yo quería presentarlo. Y le dije, ¿no? Me perdona por lo que pasó y yo estaba tan celoso de hacer bien el trabajo y no me di cuenta de que tú necesitabas unos pocos minutos más para concluir el asunto. Entonces me perdona. Él me miró y dijo, pero hombre, yo no esperaba nunca esto de ti. Y nos abrazamos. Ah, nos quedamos amigos por siempre. No, no es así la vida. Pero aquella situación, ella no se encaminó. Pero si yo no, de repente lo buscara prematuramente y fuera a hablar con él no estaría preparado, podría agredirme y se convertiría en otra pelea. Entonces, a veces es necesario paciencia, tiempo, aguardar el momento propio. Y cuando llega el momento, la espiritualidad proporciona la oportunidad para las soluciones. Normalmente ocurre así. O sentimos que llegó el momento, que es la hora, y ahí encaminamos y las cosas, entonces se encaminan. Solución es la fraternidad, es la convivencia, es la renuncia, es estar dispuesto, de hecho, ¿no? A dar la contribución que nos cabe para que el otro se sienta bien. Yo no puedo ser feliz si el otro no es feliz, no hay esto.
nosotros los espiritistas necesitamos estar muy atentos en relación a eso, ¿no? Porque infelizmente en los centros espíritas hay muchos murmullos. La gente se pone a reclamar, ¿no? A hablar unos de otros, a apuntar las fallas y a decir lo que el otro tiene que hacer. Estas cosas, así que no, sinceramente, esto todo es un campo abierto a las influencias espirituales negativas. Y a veces nosotros nos hacemos instrumentos de estos espíritus infelizes. Porque ao revés de estabelecer um clima de entendimento e paz, nós provocamos, ¿no? La separação, o desentendimento e estas coisas. Assim que eu queria aqui encaminhar, José, eu creio que está mais ou menos em tempo, não? Para de cierre, comentando que é fundamental, nós trabalhadores de centros espíritas, compreendamos que nós, primeiro, não somos imprescindíveis. Segundo, o trabalho que estamos fazendo é fundamental para nós. Pero também temos um compromisso assumido com os buenos espíritos. Eles esperam de nós como instrumentos para que eles puedan auxiliar a outros. Assim dizia Dona Cecília Rocha, com quem he tenido uma convivência muito importante em sentido de aprendizagem, não? Ela dizia assim: nós não podemos ter pretensões, somos muito pequenitos. Nós somos muito pequenitos, pero a obra e o trabalho é imenso. E para fazer o trabalho, nós nos trascendemos. Renunciamos, persistimos e vamos buscando os caminhos. E não há como realizar nada solo. Em português há um dicho que diz assim, há um pajarito, ¿no? Que chamamos sandorim, que é: todos os veranos ella migra, va para donde está el verano, no queda nunca en el invierno, siempre está donde está el verano. E então decimos assim, pajarito de esto solo no hace verano. Assim que para construir solo el trabalho coletivo. E Allan Kardec examina, estamos leyendo outra vez a Gênesis aqui em nossa leitura individual. Em família estamos em el cielo e el infierno outra vez. Pero agora, individualmente, estou leyendo a Gênesis. E Kardec vai poner isto aqui ao começo, explicando, ¿no? Como o espiritismo é uma obra coletiva, que não está apoiada em uma única cabeça. Então, consideremos isto. Solos podemos muito pouco, pero juntos nós logramos nossa evolução espiritual e contribuímos com a evolução espiritual de nossos semelhantes. Graças, José, Paqui, por la invitação e la Federação por el apoio, e a todos vosotros por la atenção. Muchísimas gracias, Carlos, por tu exposición. Y muy apropiada. Vamos a ver, hay una serie de preguntas. Um segundito solo que eu vou cerrar uma porta aqui, que estou escutando o ruído. Um momento. Listo. Saludos. Aquí, Manda las preguntas, José. Sí, mira, aquí hay Vero. Dice, ¿cómo podemos permitirlas? ¿Cómo reconocerás? Es decir, ¿qué viene de uno sino externo? Gracias. Muy bien. Vero, es muy buena la pregunta y este es un desafío para nosotros. Isto exige, para saber identificar, exige autoconocimiento, que es un trabajo que estamos desarrollando a lo largo de los milenios, la búsqueda de autoconocerse. Pero, de hecho, Allan Kardec
quando trata da questão de los médiums, se a comunicação, o médium se pergunta, ¿es mío ou es de los espíritos? Ele disse, esta pergunta não é fundamental. A pergunta fundamental é, ¿el mensaje es bueno? Não importa se é mío ou se é de los espíritus, então sirve. Agora, é alguma coisa mala? Provavelmente é mío e eu tenho que transformar isto. Porque se aunque seja uma influência externa, está ocorrendo porque há sintonia minha com este aspecto negativo. Senão, não ocorreria. Então, talvez a questão de saber se é mío ou não, só lo vamos a saber muito mais adelante. Pero sempre examinemos. O sentimento é bueno, a ideia é buena, o que está viniendo é uma coisa útil. Então, muito bem, vamos seguir hacia adelante. O mire é negativo, não importa se é de afuera ou se é mío. Isto não deve de ser levado hacia adelante. Gracias, Carlos. De ahí otra pregunta de José Manuel, que no me parece que la ha respondido, pero dice sí. ¿Y cuando tenemos un cargo dentro del centro espírita y queremos controlar lo que hacen los demás? ¿Quién tiene la autoridad para corregir? ¿Se puede aprovechar la parte negativa de ese tipo de situaciones? Sí, aquí es una dificultad, ¿no? Que es muy común. Decimos el dueño del centro, ¿no? La persona, aunque no piense así, pero asume un papel como si fuera el dueño del centro. Los demás tienen que hacer como él cree que debe de ser. No es una práctica verdaderamente espiritista. Y es muy común que él acabe teniendo un grupito que acepta esto, que esté con él y los demás se marchan, ¿no? Debemos buscar el entendimiento. Buscar hablar, tratar del asunto, ¿no? De lo que pensamos que sea necesario. Para esto prepararse, todo aquello que hemos dicho. Si no hay aceptación de forma ninguna y no hay dentro del grupo un apoyo, entonces aquellos que están percibiendo la necesidad crean otro grupo. Pero no se alejen, no se hagan enemigos. Aí, a vezes há compromisso. Nós temos compromisso justamente de persistir para auxiliar esta pessoa, este companheiro a cambiar. E se lo deixamos, ele quedará assim por outra encarnação. E nós hemos falhado, porque nossa tarefa justamente é auxiliar-lhe. E não fuimos para criar trabalho melhor que o dele. Assim que há que examinar, não? Qual é o que está dentro mío? Qual é meu sentimento? O que me dice a minha consciência? E actuar conforme. Se tenho dúvidas, pido auxílio a minha ángel de la guarda, oro, aguardo o tempo para ter mais convicção e aí actuamos de maneira a ser cooperativos. Les narro que passamos por uma situação uma vez muito complexa, o companheiro era tremendo, ele realmente fazia coisas que... E finalmente, quando chegou o momento da eleição, nós não le hemos elegido mais para o cargo diretivo, ¿no? Que estava. E ele, então, se foi. Aí, então, outro companheiro disse, algum dia lo vamos a receber e le vamos a poner uma alfombra roja para recibirle. E eu le dije, mira, eu quero estar junto para atender a alfombra roja, desde que ele vuelva com outros propósitos, porque se fuera com os mesmos, então, eu creio que não se deve de poner a alfombra roja. Porque... há uma situação com Chico, não? Disse que dia chegou muchacho a Chico e disse, Chico, ¿te acuerdas de doña fulana? Chico, sí, me recuerdo. Chico, tu não sabes, la encontré, Chico. E Chico le mirando, não? Mira, eu conversei com ela, Chico, e la convenci a volver al centro. Mira que coisa buena. E Chico le dijo, ai, mi hermanito, los espíritus llevaron años para llevarla afuera, porque ella dificultaba todos los trabajos del centro. Ahora tú la estás trayendo afuera, serás responsable por todo lo que va a hacer ahí. ¿Ve cómo son las cosas? Entonces, a veces somos piedra de tropiezo, dificultadores del proceso y no nos damos cuenta. Y no permitimos que los demás trabajen. Pero se a pessoa está aí, está percebendo isto e pode auxiliar, excelente. Se vê que não é possível, então há outros caminhos para realizar a tarefa, não? E que se cumpra
lo que se tiene que cumplir, ¿está bien? Muy bien, gracias, Carlos. Alejandro nos dice que los cuatro acuerdos toltecas se llaman en español, dice Alejandro. Raquel tiene otra pregunta. Dice, ¿y qué hacer cuando intentas seguir al lado de tu hermano y aún así te echan del grupo? Bien. Si te echan del grupo, no hay como imponerse. Hay que buscar, ¿no? un otro grupo o crear un nuevo grupo, ligarse a una actividad. Si no hay en la ciudad, entonces se liga a un grupo virtual, ¿no? Hasta que se consiga entonces tener también la actividad presencial otra vez. Ahora, hay que estar muy atento, ¿no? No es el caso proposto aquí, pero voy a aprovechar para comentar. Hay personas que después de pasar por 10 centros espíritas reclaman que no hay ningún centro que sirva. Bueno, después de 10 centros espíritas, ¿son los centros que nos sirven o será que es la persona que no sirve para ningún centro? Ahí hay que examinar también cómo nos comportamos, ¿no? ¿Por qué nos echan? Si nosotros estamos interesados en el espiritismo, queremos colaborar, ofrecer la contribución, y la gente ¿no? nos dice que no y tal, y no comprende como estamos comprendiendo, ¿no? Hay campo para persistir, excelente. Sigamos ahí, ¿no? Vamos insistiendo, trabajando tranquilamente, siendo humildes, y las oportunidades vendrán. Pero a veces no hay campo mismo. Nosotros já tuvimos, já he dicho aqui, situações de ter que criar outro centro espírita na cidade, pero não abandonamos o anterior. Seguimos yendo, visitando, fazendo alguma charla quando nos invitavam, e invitando-les para estar com nós na tarefa. Não veniam, pero... Bien. Muy bien. Alejandro, mil gracias. De Hilda, de Pilar, muchas gracias. María Ángeles 2, gracias. Alejandro, te hice otra pregunta. Entiendo entonces que si no pueden influenciarnos a nosotros directamente, ¿utilizan a alguien de nuestro entorno? Sí, normalmente utilizan otros que están descuidados. E a vezes a coisa ocorre quando vamos perceber já está, não? Esse follón, o rollo, o problema aí armado. Pero se percebemos em tempo, a vezes a melhor coisa é callar, é aguardar, é buscar que a pessoa entre em relacionamento, porque está sendo instrumento, pero não se dá conta. Se a vezes digo à pessoa, mira, está sendo instrumento dos espíritos inferiores, e aí já, bueno, o próprio obsessor pode dizer, santarrón, crees que eres mejor que eu, não sei o quê, já está o rollo hecho, e a pessoa se queda magoada, lastimada e tal, e já não. Então, há que estar atentos. A vezes utilizam alguém da família, a vezes hijo, a vezes hermano, a vezes pariente, primo, algo assim, para causar dificuldades. Assim que, por isto, orar por todos, não? E ter muito cuidado com isto. Muy bien, nos saludan desde Valencia, nuestro amigo José Manuel. Y bueno, Vero, gracias, maravillosa explicación. Orlando, gracias Carlos. De Nora. Bueno, me dije que te pregunte. Dice, José, pregúntale a Carlos sobre cómo sobrellevar que tus hijas no quieran contacto contigo. Después de haberlas criado sola, ahora deciden tener contacto con su padre y renegar de la madre cuando el padre no ha criado ni mantenido a las hijas durante 15 años. Ahora deciden irse con él porque económicamente está mejor y las forma de regalos. Tengo el corazón atravesado. No digas que soy. Vale, pues no lo digo. Bueno, vale. Es muy personal, ¿no? Para responder de público, ¿está bien? Entonces podemos pida aí uma atenção fraterna, ¿no? Sin Fronteiras, que combinamos um momento e hablamos sobre o assunto, ¿está bien?
Muy bien. Daisy, te doy las gracias también. Después Luz Marina Hernao dice, la labor en la casa espírita debe ser en equipo por el bienestar general. El trabajo colectivo auxilia para la armonía de quienes frecuentan el centro espírita y la divulgación de la doctrina. Es un comentario. Si quieres añadir algo. Oh, excelente, es esto mismo. Bien, Pepi Carrasco, te da las gracias también. Después, pero entonces, ¿cómo sabemos si debemos intentar retenerles o no? Sí, es bastante difícil. A veces cuando el compañero manifiesta la idea de irse, es mejor dejar que se vaya, ¿no? Y cuando quiera volver, que examinemos con qué bases quiere volver. Y no, la situación aquí también es de armonía del equipo. Tuvimos una situación en que un muchacho, él fue recibido, fue muy bien recibido, parecía entender bien de la doctrina espírita y fue acogido e integrado dentro del grupo con el tiempo. Y un día, él fue a visitar a mi hija para hablar mal de mí y del grupo y de la junta directiva. Y por eso descobrimos que ele estava haciendo esto com várias pessoas que por caridade não decía nada. Então, ¿qué hicimos? Não solo, oramos, pedimos auxílio e fuimos 2 pessoas a hablar com ele. Le pedimos que pudiéramos tratar o assunto e ele, então, quedou assim, assustadíssimo, porque não esperava que se descobriera. Não há mal nenhum que não se descubra. Bueno, não passou muito tempo, se alejou, se foi. E eu, sinceramente, não lhe ia pedir que se quedara. Vosotros iríais a hacer esto? É um direito dele ir. E aí decimos assim, a porta de entrada é a de salida. Agora, quando quiera volver com outras bases, será muito bem-vindo. Y mira, la misma pregunta que está hecha en 3 partes. Sí, 3 partes. ¿Cómo podemos saber si es necesario que se vayan o se queden? Te completo la tercera parte. Es decir, ¿cómo podemos saber cómo proceder correctamente? Sí, este es el gran desafío. Si nosotros supiéramos una solución para los problemas, sería tan fácil, ¿no? Hay que examinar cada situación. Y ahí, como hemos dicho, si no sabemos, vamos orar, vamos aguardar el tiempo, envolver la persona en vibraciones positivas, contar con el apoyo de otros compañeros en quien confiemos en el grupo y ver cómo la espiritualidad va encaminando la cosa. A veces a pessoa simplesmente se marcha e não vuelve mais, não? E a vezes a pessoa nos busca para tratar o assunto ou para algum auxílio e tal, e se abre o campo positivamente. Não temos as soluções para todo. Há que reconhecerlo. Pero a espiritualidade lo encamina quando temos boa vontade. Bien, Ricardo, muchas gracias. Luis Tellez dice, de México. Dice, muy buena explicación de Carlos y ejemplos de mucho entendimiento. Gracias. Bueno, Vero dice, perdón, ¿puede repetir lo último? Era I-29, han pasado 4 minutos. No sé ahora mismo, hace 4 minutos exactamente. Sobre hermanos y parientes. A ver. Ah, sí, sobre hermanos y parientes, sí. Sí. Sí, es que estamos hablando, José, bien rápidamente, ¿no? De que a veces los espíritus inferiores utilizan parientes nuestros para nos perturbar. Creo que era esto, ¿no? Entonces, a veces es un familiar, es un hijo, es una hija, a veces es el padre que es influenciado para perturbar a los hijos. Es una cuestión que ocurre, ¿no? Recién mismo tuvimos una situación que la persona está perturbada por la madre. La madre está con un proceso obsesivo y perturba terriblemente a la hija. Y entonces, son cosas que ocurren. Era de lo que estábamos comentando, ¿no? Creo que era esto. Pero el tiempo se terminó, ¿no, José? Sí, las complicaciones que a última hora parece que se presentan, ¿verdad? Bien, pues no hay más preguntas.
yo te haría una, porque a veces nos encontramos que es muy difícil encontrar un equilibrio, porque cada persona que llega al centro tiene una forma de pensar diferente, un carácter diferente, y te encuentras que a unos necesitan que se les estimule, mientras que a otros es conveniente frenarlos. Entonces, muchas veces ese equilibrio no es fácil ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, nos hemos encontrado personas, por ejemplo, sin ánimo de implicar, ¿no? Pero que quieren de alguna forma trabajar a la misma altura que los que llevan muchos años, sin conocer para nada, sin tener conocimientos doctrinales. O, por ejemplo, incluso hacer escritos por internet que muchas veces les tienes que decir, pues, oye, esto no lo tienes que poner. O en fin, otras cosas, ¿no? Entonces, muchas veces encontrar ese equilibrio es muy complicado, muy difícil, ¿no? Lo digo porque el tema de que a veces dar opciones de trabajo, que a veces es difícil. Tienes que conocer muy bien a la persona para saber que más adelante no vas a tener que decirle, oye, mejor déjalo. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo ves todo esto? Porque es un punto delicado. Sí, es una cuestión que el equipo necesita encontrar un equilibrio entre la oportunidad de trabajo y las condiciones de la persona que nos se ofrece o que pensamos que debería de asumir el trabajo. Es importantísimo que se haga cursos de preparación de trabajadores, justamente para tratar de estos temas, ¿no? Y ahí cabe a los dirigentes, a los trabajadores, a los responsables por el equipo, concienciar el equipo de que nosotros debemos de estar preparados, que el trabajo, aunque sea voluntario, es un trabajo serio, que cuando nosotros lo asumimos, nosotros nos hacemos responsables, aunque seamos voluntários del trabajo. Y que não se pode levar de qualquer maneira solo porque não é algo profissional, supuestamente, não? E a vezes há gente que tem muito boa vontade, pero tem pouco bom sentido. A vezes há que tratar o assunto, não? E se a pessoa trabalha por si própria, não por conta própria, e não pergunta nada, então, o que vamos dizer? I'm afraid I couldn't find anything about that. Orar e já está, verdade? Simplesmente. Agora, se a pessoa pergunta ou se há um campo, se somos amigos, se há uma oportunidade, hay que tratar, hablar. Mira, não estás yendo muito apressuradamente? Não seria melhor, não? Aí perguntar, has leído toda a codificação espírita? Ah, não, só he visto o livro dos espíritos e tal, pero eu quero trabalhar, sinto necessidade de trabalhar. ¿Trabalhar em quê? Hay que entender cuál es la propuesta, ¿verdad? Y cuáles son nuestras condiciones, porque a veces con la mejor buena voluntad nosotros estamos dificultando toda la marcha de la cosa. Y hay gente que no se da cuenta de esto. Ahora, si somos responsables, y esto decimos siempre, José, vamos terminar con esto, ¿no? Es muy fácil dejar entrar. Hacer salir después no es tan simple. Así que es necesario preparar los trabajadores para que cuando agarren la tarea estén conscientes, pero no estarán nunca plenamente conscientes, pero que tengan por lo menos una base que les dé condiciones de seguir desarrollándose. Uma espécie de conscientização das responsabilidades que conlleva, não, a tarefa. E agora vão aparecer. Então, vemos publicações, nos enviaram um livro agora recém mesmo, não? E só por el prefácio já se vê que, Deus mío, não tem nada a ver com nós outros, não tem nada a ver com a proposta espírita, mas as pessoas pensam que sim, que podem encontrar aderência. Aí de todo, não? Aí nos cabe, se insistem em informar, mira, isso não tem ligação com o espiritismo, já está. Pero se não podemos deixar que siga seu curso, o problema é de eles, não é nosso, não?
normalmente buscam porque querem ver se encontram aderência para suas ideias particulares ou por las influências espirituais negativas, porque aí, visivelmente, nesta situação, é ditado de los espíritos inferiores. ¿Ah? Muy bien, gracias, Carlos. Vero dice, eso queda grabado. ¿Cómo lo vi con YouTube? Pues, David lo dirá, esta es en la página web de la Federación, supongo, ¿no, David? Sí, por supuesto. Es decir, la clase está grabada, la conferencia está grabada, lo vamos a colgar en el YouTube de Federación, en el apartado de grupos federados, como otras veces ya hemos hecho, con lo cual, pues bueno, aprovecho ya que estamos al final para agradecer a Carlos la exposición, a agradecer también a José Paqui, al Centro Espírita Media Buder, pues que estáis trabajando en esta tarea de divulgación y de vez en cuando estamos coincidiendo en que podemos transmitirlo por el YouTube precisamente de Federación, estamos intentando multiplicar y ya avisaremos dónde está y cuándo lo colguemos lo antes posible. Vamos a colgarlo y va a estar disponible, obviamente. No sé si quieres comentar alguna cosa más, José. No, ya está. A ver, Jordi da las gracias y bueno, para como quedará grabado allí, nosotros también en nuestra web, en la página de YouTube también la pondremos. Entonces, bueno, allí quedará grabada. Estupendo. Pues agradecemos también a los que han participado, los que han estado, los que han preguntado y que a ver entre todos podamos ir realmente esclareciendo. Necesitamos charlas esclarecedoras, necesitamos tocar asuntos puntillosos, pero al mismo tiempo educarnos, porque estamos aquí para educarnos, para crecer, para mejorar, y con lo cual, pues, gracias a todos y Carlos, muchas gracias también por prestarte a participar y a esclarecernos la forma que lo haces. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.